Evangelio de hoy martes 27 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús dice a sus discípulos que ahora va al que lo envió, y que ninguno le pregunta a dónde va, se descubre una profundidad espiritual que muchas veces escapa al corazón humano cargado de tristeza. Porque es el momento de la despedida. El instante en que la presencia visible del Maestro comienza a retirarse. No como quien abandona, sino como quien conduce hacia un nivel más alto de comunión. Y esta ausencia aparente, que a los ojos humanos parece pérdida, es en realidad el preludio de una presencia más profunda. Porque sólo cuando Jesús parte, puede venir el Paráclito, el Espíritu Santo, que no simplemente reemplaza, sino que hace presente de un modo más interior, más universal, más eterno, a Cristo resucitado en los corazones que lo aman, que lo buscan, y que perseveran en medio del dolor. Porque la tristeza, aunque legítima, no puede ser obstáculo para la comprensión de que el plan divino va más allá de lo visible, más allá de lo comprensible, más allá de lo inmediato, y se despliega con delicadeza, con paciencia, y con una sabiduría que solo puede ser acogida en la fe, que sabe esperar, que sabe confiar, y que sabe amar incluso cuando no entiende del todo. La tristeza de los discípulos, esa que Jesús percibe con ternura y verdad, no es simplemente melancolía por una partida, sino expresión de una fe que aún no ha comprendido plenamente la grandeza del plan salvífico. Porque la partida de Jesús, lejos de ser una ausencia, es la condición para una presencia mayor y más transformadora. Una presencia que no estará limitada por el espacio ni el tiempo, sino que vivirá en el corazón de cada creyente, iluminando desde dentro, fortaleciendo en lo secreto, y guiando por los caminos oscuros donde la lógica humana ya no puede sostener. Por eso, la tristeza, aunque humana, necesita ser atravesada por la promesa divina, para que no paralice, para que no cierre los ojos, y sobre todo, para que no cierre el corazón a la esperanza que ya ha sido sembrada, incluso cuando aún no ha germinado del todo. Es así como se manifiesta una paradoja divina. Jesús parte para estar más cerca. Se va, para que podamos recibir lo que sin su ida no podríamos recibir. Y es allí donde se descubre una pedagogía del cielo.
que no se impone por la fuerza, sino que respeta los tiempos del corazón humano y acompaña en el proceso de transformación. Porque Dios no quiere una fe forzada, ni una obediencia ciega, sino una entrega libre, nacida del amor, alimentada por la confianza y sostenida por la certeza de que Él no abandona, incluso cuando parece que calla. La promesa del Espíritu Santo, que Jesús entrega como don, como garantía, como compañía, no es un consuelo superficial, ni una mera presencia simbólica, sino una acción viva, eficaz y penetrante. Porque el Espíritu convencerá al mundo. Dice Jesús. Lo convencerá del pecado, de la justicia y del juicio. Y esto implica una transformación interior que solo el Espíritu puede obrar. Porque no se trata de convencer con argumentos, sino con verdad. No se trata de imponer una idea, sino de revelar una realidad que ha estado siempre presente, aunque no siempre reconocida. Convencer del pecado significa abrir los ojos a la profundidad del rechazo a Cristo, a la realidad de un corazón que ha preferido la mentira, el egoísmo, la indiferencia y el orgullo, a la verdad del amor, a la propuesta de la vida verdadera y al don gratuito de la redención. Y es el Espíritu quien revela esa herida, no para condenar, sino para sanar, no para humillar, sino para invitar al arrepentimiento, que no es otra cosa que el retorno del Hijo al Padre, la vuelta de lo perdido a la casa del amor, la convicción de justicia que el Espíritu trae. No es una acusación legal, sino una revelación gloriosa. Porque muestra que Jesús, aunque rechazado por los hombres, ha sido justificado por el Padre, exaltado, glorificado y puesto a la derecha del trono celestial. Lo que parecía fracaso ha sido victoria. Lo que parecía condena ha sido exaltación. Y así, el Espíritu confirma que la verdad no muere, aunque sea crucificada, sino que resucita con más fuerza, con más luz, y con una gloria que no puede ser detenida. Cuando Jesús habla de que va al Padre, no está expresando solamente un destino físico, sino que está revelando su retorno a la comunión plena con el origen divino. Ese lugar donde mora la eternidad, donde habita la gloria, donde se realiza la plenitud del amor trinitario. Y en esa declaración, invita también a sus discípulos a levantar la mirada, a no quedarse en la nostalgia del presente, ni en la herida del momento, sino a reconocer que la historia no se detiene, que el proyecto de Dios sigue, y que toda separación dolorosa, cuando se vive en fe, lleva consigo una semilla de eternidad. Porque el amor que ha venido del Padre vuelve al Padre, y lo hace llevando consigo a todos los que lo han acogido en el corazón. Los discípulos no preguntan hacia dónde va, dice Jesús. Y esa observación revela una actitud humana muy frecuente, la de encerrarse en el propio dolor, en lugar de buscar el sentido más profundo. Porque cuando el sufrimiento toca la piel,
Y la tristeza inunda el alma. Es fácil perder de vista el horizonte. Olvidar la promesa. Y dejar de preguntar con humildad. Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué estás haciendo detrás de esta prueba? Y en esa falta de pregunta, se cierra también la posibilidad de escuchar la respuesta. Porque Dios habla. Pero solo quien busca. Quien desea saber. Quien se atreve a cuestionar desde la fe. Puede oír su voz. Incluso en medio del silencio. Jesús reconoce que la tristeza ha llenado el corazón de sus discípulos. Y lo dice no con reproche, sino con compasión. Porque Él comprende lo que significa perder. Lo que significa separarse. Lo que significa amar y tener que dejar. Pero también sabe que esa tristeza, si es acogida con fe, si es entregada en oración, puede convertirse en espacio de fecundidad. Porque lo que se pierde por amor, se recupera en gloria. Lo que se entrega en confianza, se transforma en bendición. Y lo que se vive desde la cruz, encuentra su resurrección. En la promesa del Espíritu. El Paráclito. Nombre con el que Jesús se refiere al Espíritu Santo. Significa consolador. Abogado. Defensor. Y su envío, lejos de ser un reemplazo, es la continuación y expansión de la presencia divina. Ya no desde fuera, sino desde dentro. Ya no limitada a un espacio físico, sino extendida a todo creyente que abra su corazón. Y es por eso que Jesús dice con firmeza: les conviene que yo me vaya. Porque su ausencia visible será el inicio de una presencia espiritual más profunda, más cercana, más viva. Aceptar la conveniencia de la partida de Jesús requiere una fe madura. Una confianza que no se basa solo en lo que se ve, sino en la certeza de que Dios cumple sus promesas. Y que lo que Él hace, aunque a veces no lo entendamos, es siempre para nuestro mayor bien. Incluso cuando parece lo contrario. Incluso cuando hiere. Incluso cuando nos deja en silencio. Y es en ese espacio de abandono donde crece la verdadera fe. La que no se apoya en consuelos, ni en seguridades visibles, sino en el amor fiel de un Dios que nunca miente. El Espíritu Santo, al venir, no viene a decir cosas nuevas por su cuenta, sino a hacer comprender plenamente lo que Jesús ha dicho. A recordar. A iluminar. A guiar en la profundidad del misterio. Y eso implica un proceso. Una maduración. Una escucha que no se agota. Porque el Evangelio, aunque ya está dicho, necesita ser redescubierto en cada generación. En cada cultura. En cada corazón. Y el Espíritu, como maestro interno, es quien hace posible esa actualización viva. Esa comprensión profunda. Que no cambia el mensaje, pero sí lo enraiza. Lo hace carne. Lo vuelve fuego. Cuando Jesús dice que el Espíritu convencerá al mundo, está señalando una acción divina que no se impone, sino que persuade. Que no castiga, sino que revela. Y esa convicción es necesaria.
Porque el mundo ha vivido muchas veces en tinieblas. Ha llamado bien al mal. Y mentira a la verdad. Ha justificado el pecado. Y ha despreciado la gracia. Por eso, el Espíritu no viene a juzgar con condena, sino a revelar la luz. A mostrar la belleza del amor de Dios. Y a invitar, suavemente pero con poder, a la conversión. El pecado. Según lo que enseña Jesús en este pasaje, no es simplemente una transgresión moral o una falta puntual, sino una actitud de incredulidad. Un cerrarse al don que Dios ha ofrecido en la persona del Hijo. Y cuando se habla de que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, no se refiere a señalar errores para humillar, sino a mostrar la verdadera raíz de la separación con Dios, que no está en el comportamiento externo, sino en la dureza del corazón, en la negativa a creer en Jesús, en esa resistencia sutil pero profunda que impide a muchos abrirse a la gracia y dejarse amar por Dios. Creer en Jesús no significa solo aceptar su existencia, sino rendirse ante su verdad. Entregarle el corazón. Permitir que su luz nos transforme. Y que su palabra nos guíe. Por eso, la fe auténtica siempre tiene consecuencias. Produce un cambio. Genera frutos. Y cuando no se cree, cuando se vive como si Él no hubiera venido, se está rechazando la mayor expresión del amor divino. Y ese rechazo, aunque a veces se disfrace de indiferencia, es el verdadero pecado que el Espíritu quiere revelar. Para sanar. Para despertar. Para liberar. El Espíritu también convencerá al mundo de justicia. Dice Jesús. Porque Él se va al Padre. Y eso significa que su vida, su misión, su entrega, han sido aprobadas por Dios. Que su camino fue justo. Aunque el mundo lo juzgó injustamente. Que su cruz, aunque fue condenada por los hombres, fue glorificada por el Padre. Y esta justicia, que no es la del mundo, es la que el Espíritu nos enseña. Una justicia que se expresa en fidelidad, en mansedumbre, en obediencia al designio de Dios. Aunque el precio sea alto, aunque duela, aunque no sea comprendida. El mundo, en cambio, ha invertido la justicia. Ha glorificado a los poderosos. Ha exaltado a los violentos. Ha despreciado la sencillez. Y muchas veces, ha silenciado la voz del inocente. Por eso, cuando el Espíritu muestra la justicia verdadera, pone en crisis, desenmascara, rompe las apariencias, y muestra que lo justo, a los ojos de Dios, es aquello que brota del amor, de la verdad, de la entrega silenciosa, que se ofrece sin buscar aplausos, ni recompensa. El Espíritu convencerá también del juicio. Porque el príncipe de este mundo está condenado. Y con esta expresión, Jesús nos recuerda que el mal, aunque aparente tener poder, ya ha sido derrotado en la cruz. Que el reino de las tinieblas, aunque aún actúe, ya no tiene la última palabra. Y que quien vive según la lógica del maligno,
ya vive condenado. Porque ha elegido rechazar la luz. Ha preferido la mentira. Ha cerrado el corazón a la verdad. Y el Espíritu, al revelarlo, no condena, pero sí advierte, para que nadie se engañe, para que todos elijan con libertad, pero sabiendo lo que está en juego. El juicio del que habla Jesús no es un tribunal humano, no es una condena arbitraria. Es la consecuencia lógica de haber rechazado la verdad, de haber despreciado la vida, de haber amado más las tinieblas que la luz. Y aunque suene duro, es un juicio necesario. Porque Dios respeta la libertad humana. Y quien elige vivir sin Él, también elige vivir fuera de la gracia. Pero, hasta el último aliento, el Espíritu susurra al corazón. Llama. Toca. Ofrece. Y si alguien escucha, si alguien se deja convencer, si alguien se rinde al amor, entonces el juicio se convierte en salvación. En este pasaje, por tanto, Jesús está preparando el corazón de sus discípulos para una nueva etapa. Una etapa en la que Él no estará físicamente, pero sí espiritualmente más presente que nunca. Y esa presencia, por medio del Espíritu, será guía, luz, fuerza, compañía, y los sostendrá en la misión. Les recordará todo lo que han oído. Les dará palabras cuando no sepan qué decir. Y los defenderá cuando sean perseguidos por su nombre. Es por eso que el Espíritu no es un lujo, ni un detalle añadido, sino la condición necesaria para vivir como verdaderos discípulos, para mantenerse firmes en la fe, para discernir en medio de las tinieblas, para resistir las tentaciones del mundo, y sobre todo, para permanecer en el amor. Porque el Espíritu es el alma de la Iglesia, el corazón de la comunidad, el que transforma los corazones y renueva la faz de la tierra. El Espíritu, al convencer de pecado, justicia y juicio, no solo actúa hacia afuera, hacia el mundo, sino también dentro de nosotros. Porque todos necesitamos conversión. Todos cargamos con zonas oscuras, con heridas, con engaños sutiles. Y es ahí, en el interior del alma, donde el Paráclito trabaja, con delicadeza pero con firmeza, para romper los ídolos, para desarmar las mentiras, para purificar los deseos, y hacer de nosotros templos vivos de la verdad. Por eso, cada vez que meditamos este Evangelio, deberíamos preguntarnos con sinceridad: ¿qué pecado sigue escondido en mí? ¿En qué he creído más que en Jesús? ¿Cuál es mi concepto de justicia? ¿Es según el Evangelio o según el mundo? ¿Estoy viviendo bajo la luz del juicio de Dios? ¿O me engaño pensando que todo da igual? Y si somos humildes, si nos abrimos al Espíritu, Él responderá. Él hablará. Él nos enseñará el camino. El Espíritu, al convencer de pecado, justicia y juicio, no solo actúa hacia afuera, hacia el mundo que rechaza,
sino también dentro de nosotros. Porque todos necesitamos conversión. Todos cargamos con incredulidades ocultas, con resistencias internas a la luz, con zonas grises en las que aún reina la ambigüedad. Y por eso, cada vez que oramos, cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que nos abrimos al Espíritu, Él actúa, ilumina, purifica, sana. Y así, poco a poco, nos va configurando con Cristo. Nos va haciendo más libres, más verdaderos, más fieles al Evangelio. Pero también, el Espíritu nos hace mirar el mundo con nuevos ojos. No desde la desesperanza, ni desde la condena, sino con la compasión de Cristo, que no vino a juzgar, sino a salvar. Por eso, cuando el Espíritu nos convence, no lo hace para aplastar, sino para levantar, para hacer que nuestro corazón arda por los demás, para que no seamos indiferentes al dolor, a la injusticia, a las estructuras de pecado que oprimen, sino que también sepamos actuar, testimoniar, vivir y predicar con amor. Y este Espíritu, que actúa desde dentro, nos recuerda que la verdadera justicia no es ideología, no es interés político, no es apariencia de bondad, sino el fruto de un corazón que ha sido tocado por el amor de Dios, que se ha dejado redimir por Cristo, que vive reconciliado y desea la reconciliación del mundo. Y así, cada cristiano, cada bautizado, está llamado a ser cooperador del Espíritu, testigo de la verdad, sembrador de justicia y mensajero de esperanza, incluso en los entornos más oscuros, incluso cuando todo parezca estar en contra. La misión del Espíritu no se agota en lo individual, sino que abraza a toda la creación. Y por eso, este convencer del que habla Jesús tiene también una dimensión cósmica. Porque donde hay desorden, Él trae orden. Donde hay confusión, Él trae luz. Donde hay pecado, Él trae gracia. Y así, todo el universo, que gime como con dolores de parto, está siendo transformado desde dentro, por esa acción silenciosa, pero poderosa, del Espíritu, que todo lo renueva. Jesús, al anunciar esta acción del Paráclito, no habla en futuro incierto, sino con certeza, porque sabe que su partida, lejos de ser una ausencia, será el comienzo de una presencia más profunda. Y esa promesa, que se cumplió en Pentecostés, sigue cumpliéndose cada vez que un corazón se abre, cada vez que alguien se deja amar por Dios, cada vez que la Iglesia clama ven Espíritu Santo, porque Él no falla. Él viene. Él consuela. Él fortalece. Este Evangelio, entonces, nos invita a confiar, a esperar con esperanza activa, a no temer el aparente silencio de Dios. Porque ese silencio, a menudo, es el susurro del Espíritu, que está obrando en lo profundo,
Y si aprendemos a escuchar, a discernir, a dejarnos llevar, entonces veremos que no estamos solos, que no caminamos en la oscuridad, que la verdad nos acompaña, que la justicia nos sostiene, que la victoria del bien, aunque no siempre se vea, ya ha sido sellada en Cristo. Y por eso, en tiempos de confusión, en épocas de mentira, cuando el pecado parece reinar, la promesa del Espíritu se vuelve nuestra esperanza más segura. Porque Él nos guiará a toda la verdad. No a medias verdades. No a ideologías disfrazadas. Sino a la verdad que libera. Que ilumina. Que construye. Y si nos dejamos convencer por Él. Si le abrimos las puertas. Entonces nuestra vida será evangelio vivido. Será testimonio que arrastra. Será alegría que contagia. Hoy, este pasaje nos recuerda que la misión no es solo nuestra. Que no llevamos el peso del mundo sobre los hombros. Que no se trata de convencer con discursos. Ni de imponer creencias. Sino de dejarnos conducir por el Espíritu. Y ser instrumentos humildes. Mansos. Disponibles. Como María. Como los apóstoles. Como tantos santos que escucharon al Paráclito y dejaron que Él hablara. Obrara. Actuara. Creer en la acción del Espíritu. Es confiar en que Dios sigue hablando hoy. Sigue moviendo corazones. Sigue resucitando almas. Y esa certeza nos sostiene en medio de los desafíos. Nos levanta cuando caemos. Nos anima cuando dudamos. Porque el Espíritu, como viento suave, como fuego ardiente, como agua viva, no deja de fluir. No deja de llamar. No deja de actuar. Así, este Evangelio no es solo un anuncio profético de Jesús, sino también una invitación actual. Para ti. Para mí. Para que dejemos de vivir desde el miedo. Desde la culpa. Desde la tibieza. Y nos dejemos invadir. Transformar. Conducir por el Espíritu Santo. Que convence. Pero también consuela. Que revela. Pero también sana. Que ilumina. Pero también abraza. Y si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos el corazón. Porque el tiempo de la gracia es ahora. El Espíritu ya ha sido derramado. La verdad ya ha sido revelada en Cristo. La justicia ya ha sido glorificada en su resurrección. Y el juicio ya ha comenzado. Pero aún estamos a tiempo de elegir la luz. De abrazar la verdad. De vivir en el amor. Y entonces, el Espíritu no solo nos convencerá, sino que nos hará nuevos. Nos hará hijos. Nos hará testigos vivos del reino que ya está entre nosotros. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo, lo hace con la autoridad de quien conoce perfectamente la necesidad más profunda del corazón humano. Y esta necesidad no es otra que la de la verdad. La verdad que libera. Que ilumina. Que endereza los caminos torcidos de la conciencia.
La verdad que no se somete a las modas del mundo ni a las manipulaciones del poder. Por eso el Paráclito que vendrá es espíritu de verdad. No una abstracción ni una idea, sino una persona divina que revela el corazón del Padre. Y con ello pone al descubierto los corazones de los hombres. Jesús no se queda en consolar a los discípulos con palabras pasajeras, sino que les entrega una promesa profunda. Una promesa que brota de su partida gloriosa hacia el Padre. Porque no es ausencia sino plenitud lo que Él promete. Pues al marcharse envía al Consolador. Aquel que actúa en lo más hondo del alma. Aquel que enciende la fe cuando ésta se apaga. Aquel que recuerda las palabras de Cristo cuando la memoria del corazón flaquea. La tristeza de los discípulos es un reflejo del dolor de separarse de lo visible, de lo tangible, del Maestro al que podían mirar a los ojos. Pero Cristo les invita a mirar más allá de las apariencias, a descubrir en su partida el misterio de una presencia más íntima y duradera. Una presencia que no estará limitada a un lugar o a un momento, sino que habitará en cada uno de ellos por medio del Espíritu. Y así será posible que cada cristiano lleve en su interior la luz viva de Dios. El mundo no puede recibir al Espíritu porque no lo conoce. Porque sus criterios están distorsionados. Y su juicio oscurecido por el pecado. Por eso el Espíritu viene a convencer al mundo de pecado. No para acusar destructivamente, sino para revelar la verdadera herida que impide al hombre acercarse a la plenitud de la vida. Esa herida es la incredulidad. El rechazo de la luz. La preferencia por las tinieblas. Cuando el Paráclito convence de justicia, lo hace mostrando la victoria de Cristo en la resurrección. Porque Jesús ya no está presente de manera visible. Ha vuelto al Padre. Y desde allí intercede por nosotros. Su ausencia corporal es signo de su exaltación. Y esta justicia no es humana. No es la que dictan los tribunales del mundo, sino la que procede de la santidad de Dios, que lo ha glorificado. También el juicio al que se refiere el Señor no es un juicio futuro, sano actuo, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, el mal ha sido vencido en la cruz. El pecado ha sido desenmascarado y derrotado por la entrega total de Cristo. Así pues, no hay razón para temer, sino para vivir con la certeza de que el bien tiene la última palabra. Aunque el mundo diga lo contrario. El Espíritu Santo no actúa como un juez severo que señala con el dedo los errores de los hombres, sino como un médico que diagnostica con precisión la enfermedad del alma, y que a la vez ofrece la medicina del arrepentimiento, la gracia del perdón, la esperanza de un camino nuevo. Por eso su obra es delicada y profunda. No impone, sino que persuade. No castiga, sino que restaura. La relación entre el Espíritu y los discípulos es tan íntima, que Él se convierte en el maestro interior, en el guía que los conduce a la plenitud de la verdad. Y esto requiere una apertura total del corazón. Una docilidad que no es pasividad, sino un dejarse formar, conducir, iluminar. Porque el Espíritu no habla por cuenta propia, sino que comunica lo que oye del Hijo y del Padre. A lo largo de la historia de la Iglesia, el Espíritu ha sido el alma de toda auténtica renovación. Ha suscitado santos, mártires, misioneros, profetas,
Ha purificado a la esposa de Cristo en los momentos de crisis. Y la ha conducido con sabiduría a pesar de las tormentas. Por eso ningún cristiano puede vivir sin invocar constantemente al Espíritu Santo, sin pedirle que venga y transforme su interior. La obra del Espíritu no se limita a la esfera espiritual. También afecta la historia, la cultura, las estructuras humanas. Pues donde hay verdad, justicia, paz, ahí está presente su acción. Aun cuando no se le reconozca explícitamente. Por eso los cristianos están llamados a discernir los signos de su presencia también fuera de los límites visibles de la Iglesia. Porque el Espíritu sopla donde quiere. Cuando el Hijo Eterno pronuncia aquellas palabras: os conviene que yo me vaya. No está haciendo una renuncia amarga ni resignada. Está revelando un misterio que solo puede comprenderse desde el corazón del amor trinitario. Porque la ida de Cristo no es pérdida, sino plenitud. No es despedida vacía, sino anuncio de una nueva forma de presencia. Más interior, más permanente, más fecunda. Jesús se retira visiblemente, para que el Espíritu ocupe ahora el centro de la escena en la historia de la salvación. Y con él, la Iglesia comienza a vivir bajo la acción del Paráclito, en una dinámica de constante renovación, discernimiento, envío y testimonio. La convicción profunda de que el Espíritu vendría no brota de un cálculo humano, ni de una esperanza ingenua, sino de la promesa firme del Verbo encarnado. Y esta promesa no falla, porque proviene de aquel que es la verdad misma. Por eso, cuando el Espíritu desciende, no lo hace como una sombra sin forma, ni como una energía impersonal, sino como una persona divina con una misión precisa: guiar, consolar, convencer, iluminar y santificar. Él es el gran protagonista de la vida interior del cristiano. Es quien hace posible que las palabras de Cristo no queden sepultadas en el pasado, sino que resuenen con fuego en el presente de cada alma, que escucha con humildad y docilidad su voz interior. La obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio no es algo que se impone desde fuera, sino que se gesta dentro del alma que se abre a la acción del Espíritu. Porque Él no acusa para condenar, sino que revela para sanar. Y cuando el alma descubre que el verdadero pecado es no creer en Jesús, no entregarse a Él, no dejarse salvar por su gracia, entonces comienza el verdadero camino de conversión. No como un acto puntual, sino como una transformación profunda, lenta y dolorosa a veces, pero luminosa y fecunda siempre. Porque es el mismo Dios quien la va modelando desde dentro. En cuanto a la justicia, el Espíritu la proclama no solo como una cualidad moral, o como una estructura ética, sino como la glorificación del Hijo por parte del Padre. Cristo sube al cielo, no para alejarse, sino para ser entronizado en su gloria, desde donde intercede por nosotros. Esa es la verdadera justicia de Dios. No la que castiga, sino la que exalta al justo que entregó su vida por los injustos. Y desde esa justicia divina se ilumina toda otra forma de justicia humana. Porque la única medida verdadera de justicia es el amor crucificado y glorificado de Jesús. El juicio del mundo no es una amenaza futura, sino una realidad presente. Porque el maligno ya ha sido juzgado.
Y este juicio no es simbólico ni imaginario. Es real, decisivo, irreversible. En la cruz de Cristo, el mal fue despojado de su aparente poder. Quedó desenmascarado, expuesto, vencido. Y aunque sigue intentando engañar y seducir a las almas, su sentencia ya ha sido pronunciada por el poder del amor, que se entrega hasta el extremo. Así pues, cada cristiano debe vivir no desde el miedo, sino desde la victoria de Cristo, sabiendo que ninguna oscuridad es más fuerte que la luz del resucitado. Esta acción profunda del Espíritu Santo no se limita a iluminar verdades teóricas. Su luz alcanza los rincones más concretos de la vida. Toca la historia, la familia, el trabajo, las decisiones cotidianas, la conciencia personal. Porque el Paráclito no es un invitado lejano, sino un huésped interior que transforma todo desde dentro. Y solo quien cultiva el silencio, la oración y la humildad podrá percibir su voz. Una voz que no grita, pero que es más fuerte que cualquier estruendo del mundo. En medio de un mundo que relativiza todo, que banaliza el pecado, que se burla de la justicia y se mofa del juicio. El Espíritu actúa con poder discreto pero imparable. Él es quien suscita profetas que denuncian con amor, pero con firmeza. Quien da fortaleza a los mártires y claridad a los maestros de la fe. Él es quien enciende el fuego del celo apostólico y purifica las motivaciones más profundas de quienes sirven a Cristo. Por eso, toda renovación en la Iglesia comienza con una efusión del Espíritu Santo. Cuando el cristiano permite que el Espíritu le convenza del pecado, de la justicia y del juicio, no queda reducido por el peso del miedo o de la culpa. Al contrario, se levanta con más libertad, más confianza, más deseo de amar. Porque sabe que ha sido tocado por la misericordia divina, que no hay herida que Dios no pueda sanar, ni caída que Él no pueda levantar. Y así, cada conversión se convierte en un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu Santo. La acción del Paráclito en el corazón del mundo es como el agua que riega en silencio los desiertos más áridos. Muchas veces no se ve, no se aplaude, no se reconoce, pero ahí está, fecundando semillas que un día darán fruto abundante. Por eso, el cristiano que confía en el Espíritu no se desanima ante la lentitud de los procesos, ni ante la dureza de los corazones. Porque sabe que la gracia actúa incluso cuando parece que nada cambia. Finalmente, cuando Jesús habla del Espíritu que vendrá, nos está dando la clave de toda vida cristiana auténtica. No se trata de cumplir normas, ni de repetir ritos, sino de vivir en comunión constante con el Espíritu Santo. Dejarse conducir por Él. Dejarse moldear, corregir, fortalecer, inspirar. Porque sólo así podremos vivir como verdaderos discípulos. Testigos de la verdad en un mundo sediento de sentido. Hambriento de luz y necesitado de salvación. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.